Bueno, empezamos. Buenas tardes, bienvenidas a los conversatorios de Cuarto Propio en Wikipedia. Con este conversatorio damos inicio a un nuevo ciclo de conversatorios. Nosotros empezamos a hacer los conversatorios en el año Cuarto Propio en Wikipedia en el año 2015, ya llevamos muchos conversatorios. Y para nosotras hemos estado un tiempo de impasse de unos meses por distintas circunstancias y bueno, para nosotras es un auténtico lujo contar con Nuria la Pastora, porque iniciar este nuevo ciclo con Nuria la Pastora, porque para nosotras es una persona muy especial, muy entrañable, la consideramos parte de Cuarto Propio, ya está metida en nuestro cuarto y está ahí siempre como un referente y además porque es el segundo conversatorio, que esto es la primera vez que pasa en Cuarto Propio, que alguien haya venido a hacer dos conversatorios. Y es el segundo conversatorio que hacemos con ella y el primero es como representación de... Tiene mucho sentido lo que es Cuarto Propio, ¿no? Porque por cómo la enganchamos o cómo vino, ¿no? Simplemente fue porque estábamos buscando en Wikipedia, pues siempre estamos viendo cosas y de pronto vimos un proyecto que nos llamó mucho la atención, nos pareció estupendo, nos pusimos en contacto con ella con ese proyecto y resulta que apareció ella y enseguida y entonces le dijimos, oye, pues vente, y hubo una conexión total. Amor a primera vista. Amor a primera vista, de hecho nosotras, algunas de nosotras nos hemos enganchado a Para que tú veas, al proyecto de Para que tú veas. Y entonces, como esta buena mujer no deja de hacer cosas y cosas muy interesantes, pues hablando con ella resulta que tiene muchas más cosas nuevas que contar y bueno, pues en esas estamos. Entonces, comento un poco el currículum el currículum, es que hablar de currículum, el perfil, como decía, Nuria la Pastora es licenciada en Imagen y Sonido, con más de 20 años de experiencia como coordinadora en cursos profesionales del área de imagen del Centro de Formación e Inserción Laboral de Alcobendas y bueno, ella es, como he dicho antes, es fundadora de la web feminista Para que tú veas y además no solamente es una web sino un colectivo. Su labor creativa y pedagógica integra tres patas, digamos, ¿no? De todas formas esto nos interesa mucho que lo desarrolle, que por una parte está la perspectiva de la terapia gestal, la comunicación no violenta y el feminismo. Entonces, bueno, pues con mucho gusto damos paso a Nuria para que nos cuente. Bueno, pues nada, hola a todas y algún todo si hay por ahí, que no lo sé. No hay ningún todo. Vale. Bueno, Jesús, ¿no? Estaba Rubén. Vale. Bueno, a todas, que somos mayoría. Yo os voy a situar un poco de dónde vengo, que es para llegar a este proyecto que en principio es el de Arriesgadas, que es un poco el trabajo final del que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero bueno, yo básicamente siempre he estado ligada a la formación y sobre todo, por supuesto, al feminismo y a la imagen en movimiento. Estos 20 años que dice Carmen han sido posteriores y me he dedicado más al mundo de la imagen, diseño gráfico, diseño web, ¿no? Pero yo entré en el ayuntamiento como en el año 92, más o menos, y ahí empecé con unos talleres de vídeo para niños y ahí ya me di cuenta lo terrible que era el mundo de la igualdad, porque había que hacer talleres como churros. Y bueno, lo que sí que me di cuenta es que los niños, o sea, los profes, los niños, pues era muy difícil el que tomaran conciencia de... Pero bueno, al final del curso, cuando trabajabas con los niños, sí que tomaban conciencia, que era lo peor los padres. Con los padres me encontré un muro, porque recuerdo casos de... El trabajo con los niños era hacer una película. Y yo, por supuesto, en las películas que hacía con ellos, hacía revisión de género. Si había un padre, pues poníamos al padre que se quedara en casa y la madre que saliera a trabajar. Entonces vinieron los padres a protestar.
O, por ejemplo, me acuerdo uno de ellos también, que un chaval era rey y quería ser gay. Bueno, ahí fue terrible. Ya vino el padre y yo le dije al padre, ¿y si le hubiera puesto un matón? Eso no importa. Bueno, pues con eso yo empecé a encontrarme un poco en los talleres para niños, ¿no? Y bueno, para mayores también había. Y es verdad que era complicado, porque cualquier tema que trataras, sí que me di cuenta también que a través de los guiones podía trabajar un poco los estereotipos, ver cómo funcionaban. Al principio yo era mucho más de meter caña, ¿no? Y hacían guiones y les hacía las revisiones de siempre, generalmente ellas hacían los guiones para ellos. Mi marido viene, mi chico viene, y bueno, pues ahí empezarme a meter un poco de caña y decir, ¿y tú? ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es tu trabajo? Y bueno, ahí empecé a tomar bastante conciencia de que era un ámbito bastante importante para meter un poco de conciencia a los grupos, ¿no? En un principio en el ayuntamiento no tuve muchos problemas. Tampoco se enteraba mucho de lo que hacía. Entonces, sí, porque ahora os contaré hasta que lo tuve. Y bueno, ahí estuve bastantes años y pues prácticamente como 500 películas con mogollón de niños, fueron mogollón. Y es verdad que luego me encontré a niños después, ay, profe, joder, qué bien, cuánto aprendí, cómo me hablabas de las mujeres todo el rato allí, del feminismo, tal, no sé qué, ¿no? Pero siempre te lo decían con... Perdona, ¿qué edad tenían? Pues los chavales tenían desde 6 a 12, o 12 los primeros, luego había más niveles, luego había gente mayor, que la gente mayor en el año 22 era complicadísimo, pero yo nunca dejaba de tener ahí energía, le tenías que echar mucha, ¿no? Sobre todo en talleres donde había hombres y mujeres, pues lo típico, yo les enseñaba a manejar una cámara, les enseñaba a editar, y entonces cuando los chicos pasaban por la cámara, ya se lo sabían todo. Pues si le tocaba a una chica, iba a él y le ayudaba. ¿Perdona? ¿No? Deja a ella que aprende como has aprendido tú, ¿no? O sea, que sí que me fui dando cuenta de, bueno, un poco al principio por dónde podía ir metiendo mano. Luego pasé de ahí, estuve unos cuantos años, pasé a comunicación, que ahí fue la primera vez, estuve como 2 años que no me dediqué a la educación, sino a hacer casi todos los vídeos del Ayuntamiento de Alcobendas, y también ahí tuve porque con un compañero tuvimos que hacer un vídeo y al final hacíamos cada uno un guión, ¿no? Entonces había que planificar y contar cómo era el plan de los jóvenes en Alcobendas. Y su guión era una portería de fútbol, ¡pum! Y yo dije, me niego. Pero es que eso sí, porque va a traer a muchísima gente, ¿no? Y dije, bueno, pues que venga la autoridad, que baje y nos lo peleamos, ¿no? Yo no entendía, porque es que era como que no ver dónde están las mujeres, igual son los deseos de las mujeres, y qué quieren ellas contar, y qué quiere la juventud, ¿no? Bueno, di con una coordinadora o di con la gerente en aquel caso que tuvo luces, y entonces cogimos el guión que había planificado, pero te tienes que dejar la piel para argumentarlo, ¿no? Ahí fueron un par de años y sí que se verá con los guiones que había que tener mucho tiempo porque son muchas revisiones que te pasan en un ayuntamiento, ¿no? Y después pasé a la parte de donde estoy ahora, que es el Centro de Formación y Sección Laboral. Y ahí, bueno, ahí ha sido una gozada porque sí es verdad que yo entré ahí con un coordinador que era muy feminista y que me permitió hacer muchísimas cosas, ¿no? Al principio, bueno, por supuesto, cortarme cuando queráis, de todo lo que diga antes, después, yo tengo aquí notas, pero algunas se me irán. Este coordinador, la verdad es que me daba bastante mano para hacer un montón de cosas, ¿no? Yo al principio estaba porque empecé a coordinar un programa de mujeres que él había puesto, que era un curso de nuevas tecnologías. Y era un curso que solo él dijo que para que las mujeres potenciaran su paz, era un curso que pagaban y tal. Y ahí en estos cursos era obligatorio 3 horas de igualdad, en un curso de 900 horas. Yo flipaba. Y además lo daban de fuera. De 900 horas, 3 horas de igualdad.
Y no era algo transversal, ¿no? No era transversal en ningún caso. Bueno, esto era que ha ido cambiando la programación. Ahora os cuento un poco lo de las programaciones, pero allí había talleres de empleo, un plan FIP, había varios grupos. Este en concreto que yo os cuento, esto se hacía en todos los grupos, pero había que hacer 3 horas, que además las hacía gente de fuera. Esto fue ya en el 2000. Está muy bien, 3 horas en el año 2000. Sí, no, estuvo bien, o sea, que 3 horas estaba bien, ¿no? Yo ahí me di cuenta de otras cosas, ¿no? Y bueno, yo aprovechaba esas 3 horas para hacer luego otras cosillas por mi cuenta, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces en las caras llegaba alguien de fuera, porque el feminismo, porque tal, porque empezamos, porque la igualdad, el lenguaje, todo. La gente empezaba como a... Y además se lo tomaban como muchas veces, en el curso de mujeres también, pero en el de chicos ni os cuento. O sea, como que me vienes a contar a mí, que yo ya me lo sé todo, ¿no? Y bueno, las mujeres y todo sí les servía, pero al final era como que se callen ya, vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Y también empecé yo a pensar que el tema de la igualdad había que hacerlo de otra manera. Y tenía la oportunidad además de trabajar con el tema artístico, que para mí es un mundo donde puedes romper muchísimo, y entonces empecé a meter pequeñas cosas, ¿no? Y entonces uno de los años, bueno, yo esto siempre lo he hecho en todos los cursos, siempre he intentado de alguna manera, como me han dejado, ¿no? Entonces hice una historia un año, que era esto de aquí, este libro que se llama Pequeñas Redecillas, que fue un proyecto que fue como una catarsis, fue con uno de estos grupos, que os lo puedo ir pasando, que si queréis coger alguno por ahí para irlo viendo. Lo que hice con este grupo fue que trajera a todo el mundo una foto de cuando tenían de 3 a 6 años y que se la llevaran a su casa, que la colgaran en su habitación, en donde quisieran. Y a partir de ahí, al mes les pedí que generaran una historia de lo que se imaginaban que era esa mujer. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué maravilla! Sí. ¡Ay, enseña cosas! Bueno, espera, que termino, ahora os cuento, porque la idea era o sea, que cada mujer pensara cuál era la trayectoria, que se inventara la trayectoria desde su nacimiento hasta que estaba en el curso. Todo el mundo tuvo un mes por ahí. Y entonces llegaron con su foto un día. También les pedí que pusieran una música y la pusimos en grande y contaron las historias. Y aquello fue una catarsis. La gente llorando. ¿Por qué ocurrió? ¡Qué bonito! Es precioso. ¿Quién te ha editado el libro? ¿Eh? ¿Quién ha editado el libro? ¿El ayuntamiento? Sí, nosotros pagamos todo esto que veis aquí es la edición. Es una pena porque este era un taller más de tocar, pero bueno, que ya lo veréis. A libros algunos los podréis. Es que es precioso. Ahí estoy yo, a ver si me reconocéis. Bueno, os cuento la experiencia esta porque fue de verdad súper. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Que empezaron a darse cuenta qué es lo que habían hecho durante su vida hasta llegar allí, cómo estaban. Y sobre todo las historias que habían creado cada uno de los personajes a su compañera, salvo una, era real. Es lo que era real. Por eso, claro, el método era, a mí me toca Carmen, me llevo la foto de Carmen y me invento una historia de Carmen. ¿En serio? Y cuando llego a clase, pongo la foto de Carmen y cuento la historia que yo he pensado sobre Carmen. Y porque me la he inventado, porque a veces sabían quién era y a veces no sabían quién era, ¿no? Y bueno, ellos aquí que empiezan a darse cuenta que son protagonistas, que empiezan a ser ellas de alguna determinada manera, ¿no? Y a raíz de ahí también les pedí una música, entonces imaginaros la clase a puras, la foto de cuando tienes 4 años, la música te habían elegido, contando la historia, rotas. Ostras. Y con todo, claro, ¿qué ocurre? Yo todo esto lo tengo que cubrir con que hago diseño gráfico. Tengo que buscarme la artimaña para de alguna manera, para que de alguna manera
Si alguien viene y me dice, ¿y esto para qué? Pues el diseño gráfico, y es una manera de hacerlo, ¿no? Y luego, claro, ¿qué tenían que hacer? Con ese cuento, esa historia y esa imagen, tenía que cada uno hacer su obra, que es esta, la de, pues, buscarse la portada, los personajes, no sé si lo veis los que estáis allí. Sí, de todas formas. Los personajes. O sea, entonces, cada uno, lo que tenía que permanecer en el trabajo era la foto de ellas. El resto era todo, se lo podían crear. Entonces, y aquí también da pie luego cuando ya, bueno, se lo editan, todo el mundo se da su trabajo, y también a partir de ahí es qué historia hubieras tenido si hubieras sido un chico. Qué bueno, ¿sí? Y bueno, pues para generar debate, cada uno piensa, y bueno, es una manera de suavemente pues ir pudiendo entrar, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de esa propuesta? Esto. O sea, pero en la parte de si fueran un chico. Bueno, pues había de todo. Hay gente que se da cuenta que podría haber estado de otra manera, porque claro, contamos que estamos en un centro de formación e inserción laboral. Todos son mujeres. Y generalmente dices, bueno, pues a lo mejor si siendo un hombre no estaría aquí. Ahora ha variado mucho, pero en ese año solo iban mujeres. Ahora, por el mundo, por todo lo que ha cambiado el mundo desde el año, pues indudablemente podría ser es otro perfil. Pero de aquella, el primer planteamiento es, estoy aquí como mujer, si hubiera sido hombre a lo mejor no estaba, ¿no? ¿Y qué podría haber hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Y bueno, este trabajo que fue súper bonito, fue un curso súper bonito hasta un punto. Porque claro, todo esto siempre iba un poco, y también os cuento, o sea, ahí todavía yo estaba un poco a saco paco, el lenguaje, tacatá, ¿no? Hicimos una película, nos fuimos a Segovia y a Las Negras, con todo. La historia siempre tiene una revisión, no pueden contar cosas que agredan a las mujeres, que agredan al medio ambiente, siempre hay unos mínimos, que además sean ellas las protagonistas. No me vale que me pongas a un chico de protagonista, porque no sois ningún chico. Sois vosotras y tenéis que contar vuestra historia. Paralelamente, yo seguía haciendo cosas más suaves, los cursos y tal, ¿no? Bueno, luego hablarán las alumnas que están aquí, las exalumnas, y que cuenten un poco su historia, ¿no? Pero es verdad que es algo que va en mí, o sea, porque lo he hecho desde que daba clases cuando tenía 20 años, con los niños, que siempre era algo que o me enfadaba con mi padre y no entendía por qué me enfadaba con él, y era porque algo no me encajaba. Y ahí me ha ido pasando siempre, ¿no? Y bueno, sigo porque si no me rollo no llegamos aquí a lo de arriesgadas. Entonces, paralelamente a todos estos trabajos, bueno, pues en los cursos que tenemos, que hay, yo lo que coordino es el área de imagen. Hay cursos que son formación y trabajo, hay cursos que son para mayores de 30, para jóvenes, hay muchas categorías, ¿no? Y bueno, pues yo dependiendo cuándo es el curso, hago unas cosas, hago otras. Pero sí empiezo, o sea, realmente lo que a mí me lleva y yo no tengo por qué entrar en los cursos, cada curso tiene su profesor o su profesora, y yo entro porque lo vivo, porque me encanta, porque lo que me gusta es hacer que se rompan la cabeza. Pensamiento lateral, que le den vueltas, que reflexiones. Lo que intento es que cada vez sean más libres con todos sus trabajos, con la reflexión, el que rompan estereotipos, creencias limitantes, todo eso de la Gestalt, que eso yo también me vi después yo llevo haciendo años esto, ¿no? Y a veces no le ponía nombre a las cosas, pero me di cuenta que necesitaba a veces a poner nombre, ¿no? Que me llevaba. Entonces hice toda la formación de Gestalt, toda la formación de la CNV, comunicación no violenta. Tienes que contarnos qué es eso de la comunicación no violenta. Bueno, la comunicación básicamente es el no juicio y el poderte comunicar con otra persona con empatía. Con asertividad. Y que no te... Y eso se aprende.
Se aprende, eso es como yo cuento a mí también a mis alumnas. Aparte de todo eso que has dicho, lo que también me mueve es la creatividad, que es donde baso todo. La creatividad con la CNV, con la Gestal, y ahí es donde yo voy generando ejercicios, voy generando temas para que vayan sacando, ¿no? Y siempre intentando un poco que atraviesen experiencias, que no sea solo, pues voy a hacer vamos a pintar hoy esto, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los ejercicios que hago que yo les pido que me digan en qué cuadro les gustaría vivir. ¿En qué cuadro les gustaría vivir? Entonces, pero todos eligen, o todas, eligen un cuadro, no saben para qué es, porque una de las cosas también mías básicas de mi forma de trabajar es que casi todo sea sorpresa. Que no sepan, para que sea más inmediato. Sí, sí, que no se cuenten nada entre ellos. Bueno, es que si empiezo a contar muchos ejercicios, pues no paramos. Pero a mí me parece que es uno también muy bonito para trabajar, para sacar, para ver, para luego comentar, ¿no? Entonces eligen un cuadro, porque si lo supieran no elegirían el cuadro, elegirían otro, ¿no? Y una vez que lo que han estudiado un poco cómo es la época, pues se tienen que disfrazar. Montamos un croma en verde y hacen las posturas y bueno, pues por ejemplo... Ay, es que es buenísimo. Me encanta. Este es uno. Claro, tienen que adaptar, como veis, todo es siempre con diseño. Tienen que hacer diseño porque si no, no... Sí, sí. También aquí pues se aprenden muchas cosas, ¿no? Primero que se repiten, siempre se cogen los mismos cuadros. Por ejemplo, claro, un cuadro como este, también ves lo que eligen las chicas, lo que eligen los chicos. O sea, vivir en un cuadro como este. Entonces ahí puedes empezar a trabajar la escucha. ¿Qué es lo que te motiva a ti vivir con muertos? O en esta época, o en este momento. Pero los cuadros, No, yo le pido, yo te diría a ti, Mónica, ¿en qué cuadro te gustaría vivir? Y te doy tiempo para que te lo pienses. Te buscas un cuadro, me lo... pensaba que elegías tú los cuadros. No, lo elige cada persona. Cada persona elige un cuadro. Sí, es que además es que, perdón. Pero quiero decir que esto te da pie luego mucho a que uno, desde qué conciencia se mete aquí, por qué se mete aquí. Y sobre todo, es que lo han elegido 2 chicos. No se puede hacer... Pero tú das un abanico con... Yo no digo nada más. Nada. La única consigna que yo digo es, ¿en qué cuadro de la historia del arte te gustaría vivir? Ajá. Y se pueden ir, claro, imagina, bueno, el Bosco, tocan todos los cursos. Sale. El Jardín de las Delicias. Ese sale todos los años y luego se apuran, como me meto allí. Todo... Claro, es que entonces empiezan a salir, se empiezan a mover muchas cosas también ahí, ¿no? Pues desde la trepanación. Con este trabajo, claro. Esta chica que lo hizo muy bien. Luego también la destreza de cómo... ¿Cómo te integras? Claro. ¿Cómo te bueno, integras? es que voy a enseñarles que he traído también los vuestros. Por ejemplo... Se ve bien, ¿no? ¿Se ve? Es que es muy bueno. Está fenomenal. Bueno, los dejo por aquí. ¿Eso sois vosotras? Esta es ella. ¿Eres tú? Y fenomenal. Es el de Pilar, que se puso en el puente. Qué discreción. Quizá tenga que ver con ella. Es que todo eso se trabaja después. Claro. ¿No? Y ya el de... Qué discreción y qué integración también. Claro, luego se tiene que buscar la vida como cuadros como este. Que dónde me meto, pues es ¡qué fuerte! No es suplantar. Tienes que incluirte y meterte en el cuadro. Integrar. Participar y luego, porque esto es como otra catarsis, otra sinergia. Te metes ahí y te suceden cosas. Te pasan cosas. Vosotros sabéis el privilegio que habéis tenido, ¿no? Lo que comentabas del ejercicio ese de integrarte en un cuadro y formar parte de él, es que hasta que tú no eliges el cuadro y te ves metida dentro de él, no te das cuenta de por qué has elegido ese cuadro, ¿no?
Y cuando ya te ves en ese cuadro, pues empiezas a ver cosas que antes no habías visto, ¿no? Entonces es un ejercicio muy interesante porque descubres cosas de ti mismo que no esperabas. ¿Cómo que puede ser? Pues, por ejemplo, en el caso mío, yo elegí un cuadro de Gauguin en plena naturaleza, en una cabaña, y entonces pues me di cuenta de que lo que me apetecía mucho pues era salir del espacio donde estaba en ese momento, formar parte de una comunidad, estar en la naturaleza, y luego me di cuenta que me integré, pero en un espacio muy pequeño, muy al fondo, como queriendo pasar desapercibida. Y entonces eso me hizo darme cuenta de mi modo de caminar por la vida un poco, ¿no? Intentando como estar en un plano así que no se me notara mucho. Y pues, la verdad es que ejercicios como este te hacen dar cuenta de ese tipo de cosas. Es una manera diferente de verte a ti misma. Sí, en mi caso me di cuenta que para mí era muy importante porque la premisa era ¿dónde te gusta? O sea, ¿en qué cuadro te gustaría vivir? ¿No? Entonces me di cuenta que necesitaba vivir en la playa y para mí es importantísimo el anime interior, los juegos, toda esta parte muy vital, ¿no? Correr por la playa, disfrutar de esas vivencias, ¿no? Y sobre todo de la parte pues, un poco infantil que tienes ahí guardada, que nunca sacas. Pues bueno, pues sí, hay mucho descubrimiento en este y en todos los trabajos de Nuria. Ha sido un verdadero regalo. Durante un año encima que hemos podido disfrutar. De hecho, nos hemos acoplado en otro curso que da ella, vamos en otra parte, para seguir pues, trabajando, buscándonos, encontrándonos. Muy contentas, la verdad. Sí, para mí también fue un descubrimiento. Bueno, pues el cuadro fue pues, encontrar un poco pues, la tranquilidad, el sosiego, el relax. Y pues a lo mejor es un poco lo que va buscando. Y bueno, una experiencia bonita y en todos los trabajos, igual cada trabajo que se hacía, pues descubrías algo que tienes ahí dentro y que muchas veces no sabemos que lo llevamos. Y hay muchos trabajos, desde luego, que para los primeros años me han servido mucho. ¿Cuánto tiempo habéis estado con ella? 9 meses. 9 meses. Yo lo que te preguntaría también era, le preguntaba si como visión global, o sea, de las experiencias desde su posición como coordinadora y demás, se había extraído algún aprendizaje y también alguna conclusión. Desde el feminismo, desde la creatividad, desde la Gestal, desde la CNV. Desde todas, desde tu posición. Vale, sí, que tienes integrado todo eso, entiendo. Claro. Bueno, sí, yo, tendría que reflexionar mucho para sacar cosas, pero lo primero que he aprendido es que se puede hacer esto sin sangre. Sin ir ahí porque a veces yo lo he visto en los cursos que se han dado, ¿no? Como poca empatía con los grupos y yo sí que he ido de alguna manera buscando la forma de que accedieran al mundo del feminismo sin tener que decir nada del feminismo. Y eso lo he ido descubriendo durante los años, ¿no? Porque por las reacciones que he tenido con los alumnos y alumnas a veces, pues esto de que te denuncian, y eso para mí fue un antes y un después, luego fue suave. También que he aprendido que muchas cosas no las valoran ahora, pero luego vienen. Recuerdo un chaval que era que no, porque esto ya ha cambiado, porque somos todos iguales, el discurso de siempre, ¿no? Y a los 2 años vino a verme. Y me dijo, vengo a agradecerte que gracias a ti me han contratado en la Casa de la Mujer. Si no llego a escucharte, a la Casa de la Mujer. O sea, nada más y nada menos. Nada menos. Si no te llego a escuchar, no me hubieran cogido. Pero que es un proceso, claro, se trata de procesos. Cada persona persona tiene su proceso, claro, y respetar. Es que ahí lo que te das cuenta es que en el momento no le escala a mucha gente. Hay gente que sí, pero a lo largo del tiempo, como pasa en los procesos terapéuticos, como pasa con la Gestal, que vas y de repente dices, anda, y te salta la cabeza. Sí, te salta el estereotipo, te salta el hablar de una determinada manera, el darte cuenta de un montón de cosas. Entonces,
Sí, he visto mucho el cómo también trabajar con los alumnos, el cómo el trabajar de una manera teniendo en cuenta cuál es el potencial de cada alumno. Eso es otro de mis trabajos. No todo el mundo vale para lo mismo, no todo el mundo. Los exámenes los tienen que hacer, pero no le pido a alguien que llega al 100 que me dé el 80, que me dé el 100, pero el otro me da hasta su 100, ¿no? Que vayan viendo de qué manera pueden encontrar su camino, que es otra de las labores por las que yo entro. ¿Cuál es tu potencial? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? No vamos a copiar, vamos a hacer cosas que os haga del estómago, porque estamos en historias creativas. No quiero que copies de internet, no quiero que saques imágenes, vamos a hacerlas. Hacemos, por ejemplo, en este curso no se ha hecho, la cianotipia, que se hacía antiguamente, que son las fotografías que se hacen con un producto en tonos azules. Eso no, es lo que tú hagas, eso no lo vas a encontrar en internet, porque en un curso como web, al final tiras de aquí, tiras de aquí, tiras de aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que lo que he tratado siempre es de que busquen qué quieren contar. Que no cuenten lo que cuenta el compañero de al lado o la compañera de al lado. ¿Qué quieres contar tú? ¿Para qué quieres hacer contar esto? ¿No? También hay que contar, porque claro, esto no es un curso de diseño, no es un curso de diseño web, sí que lo es, pero es un centro de formación e inserción laboral, donde los perfiles son muy diferentes. Y tal y como está, pues se entiende que mucha gente viene pues porque cobra un sueldo también, ¿no? Pero ahí ves dos opciones, aprovechas y otros que van y hasta aquí hemos llegado, que sabes por qué están ahí, ¿no? Pero que a mí también me parece totalmente entendible. Es como en otros cursos, por ejemplo, unas tecnologías que venía gente con un Porsche, venía gente con un coche, no sé qué. Dicen, pero ¿tú cómo coges a mujeres así? Digo, porque son de su marido, los coches no son suyos. Claro, al final los coches y todo eso, ¿por qué están aquí? Porque yo no sé si esta mujer quiere separarse y no quiere separarse, quiere hacerse su vida, quiere hacer una carrera, pero yo no puedo atender a eso, yo puedo atender a la persona que viene, ¿no? Entonces, ¿eh? Qué difícil. Sí, bueno, pero a ver, yo doy hasta donde doy también. Intento, pues eso, lo que os decía, para mí la palabra es limar estereotipos, creencias limitantes y sobre todo que se sientan libres. El curso se monta como un laboratorio, cualquiera de los cursos, un laboratorio donde aquí no hay juicio, exprésate, libérate, crea, ¿no? Entonces también con eso te das cuenta, yo recuerdo un alumno que se ponía delante del folio, se tiró 2 meses con el folio en blanco, no era capaz de hacer nada. Claro, si tú le dices que tienes que dibujar algo, que tienes que pintar, que te estás pasando el tiempo, venga. Bueno, pues 2 meses sin dibujar nada. Y poco a poco empezó a dibujar y al final hacía unos dibujos. Otro chaval que se metió en el curso sin darme cuenta, porque se traspapeló y porque iba para el curso de automoción, para que os hagáis una idea, que llegó y se sentó así. ¿No nos acabó aquí? Y yo, bueno, pues nada, ya veremos lo que podemos. No, es que yo esto no, a mí esto no, cansado, agotado, o sea. Y la verdad también tuvo la suerte, era un curso que le arropó bastante, ¿no? Era un chico que decía que no quería, que se aburría con la que era muy hiperactivo, se aburría, la de la niña con la ropa así un poco. Que me hubiera encantado traer una foto de un antes y un después. Se compró sus pinturas, bueno, iba a venir a SEA, es que transforma de alguna manera. Es que yo creo que si tú trabajas con cariño, tratas a la gente con cariño y con respeto y atiendes su potencial y hasta dónde pueden llegar, es que eso ya te da mucho. También me cabreo, También a veces monto pollos. Pero bueno, yo creo que los justos y necesarios, ¿no? Y bueno, pues tú me preguntabas, ¿cómo haces todo esto? Pues bueno, yo no digo esto, simplemente la gestal, el feminismo es una forma de vida, pues la gestal es otra y la CNV es otra. Por eso conjugan también, porque no es algo que tengas que pensar, es algo que tienes que ejercitar, que tienes que hacer. No vas por la vida, ¿esto es feminismo o no es feminismo? No, o sea, es que te sale porque eres feminista. Pues
con la CNV y con la Gestal es un poco lo mismo. Al final, tu cabeza, que es otra de las cosas que también me he contado ahí, trabajo mucho, es el cerebro, ¿no? Cómo funciona, les cuento mucho pues, el potencial. Una de las cosas que no dejo para nada en mi parte es trabajar con el ordenador. Todo con las manos. Todo con las manos. Pues hay un ejercicio, por ejemplo, que les pongo aquí, las pinturas como cuando tenían 5 años y con las manos, con la música, ¿no? Que recuerdo, por ejemplo... ¿Con música? Sí, primero se relajan, lo relajo, la musiquita, y cuando diga ya, os ponéis a pintar. Tienen las pinturas allí y cuando dure, lo que te salga, ¿no? Ahí que te das cuenta de los que ahí no me quiero manchar, ¿me puedo poner guantes? Ya, todo eso, pues los tienes que ir. De hecho, en su grupo había un compañero suyo que era así, que decía que bueno. Y yo al final pregunté, de todos los ejercicios que hemos hecho, ¿cuál es el que más te ha llegado? El de las manos. Claro, y le dije, lo que te podías haber perdido. Entonces ahí se dan cuenta lo que se pierden si se bloquean, si no hacen, sobre todo porque siempre insisto en el no juicio, en el laboratorio, y exprésate aquí, porque fuera a lo mejor te tienes que cortar, pero aquí puedes liberarte. Porque hacemos un grupito donde esto no va a salir fuera. Bueno, ahí también pueden hablar un poco más ellas, ¿no? Que son las que están desde el otro lado. ¿De cuántas personas son los grupos? De 15. Es importante. Ajá. 15 personas. Es mixto siempre. Este es mixto. Sí, ahora ya son todos mixtos. Por ejemplo, ahora tengo una ilustración que hay un chico y todo chicas, pero porque ha salido así. Que habla en femenino. Y al principio estaba... Bueno, yo soy una más, me decía. Digo, de verdad, o sea, hoy de hecho lo he tenido que repetir, ¿no? Porque es un tío que ya se ha adaptado mucho. Digo, pero es que ahí os dais cuenta lo que es el que nos hayan separado siempre. Tú te sientes una persona separado porque vamos en femenino cuando somos 14 personas. Digo, y si te das cuenta de esto, podrás entender otras cosas cuando se te pongan encima, ¿no? Entonces, claro, ahí y es continuamente. Una cosa, por ejemplo, que también antes era que el lenguaje, ahora hablo por nosotros y nosotras, por nosotras y nosotros, por nosotras y nosotros. Y al final no sé si es porque me imitan o porque realmente lo incorporan. Pero hagan dicen, pues nosotras y nosotros, y yo hago una sonrisa. Porque al final yo creo que, por lo que nos pasa, que a veces yo también hablo porque estás acostumbrada a un montón de cosas, ¿no? El grupo de Sonia que se fija solo en eso, que tendremos que ver por qué se fija solo en eso, ya, y nosotras, ¿no? Bueno, pues yo eso lo agradezco porque al final te das, esa es la realidad que nos pasa a todas, ¿no? Y no sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, entonces, estábamos con el tema los ejercicios estos, y luego, bueno, pues ocurrió que empezamos a hacer un trabajo sobre caperucita, ¿no? Porque, como os digo, sí me apetecía que hicieran cosas con las manos, ¿no? Entonces, ¿qué hace cada uno? Pues esto fue en uno de los talleres a ver que se vea ahí. Sí. Donde le voy a sacar foto. Cada personaje hace una hoja. ¿Qué se hizo aquí? Dar el cuento Caperucita y tenían que pintarla. No había más misterio. Hombre, misterio que hay cosas curradísimas, con su ventanita. Ay, qué cosa más. Y luego también dependía de cada personaje o cada... Qué chulería. Claro, hay gente que entra y pinta súper bien, ¿no? O sea, y es colectivo, claro. Es colectivo, claro. Es que aquí se trabajan cosas muy buenas. Por eso os digo por las manos, porque todo lo tienen que hacer con las manos, recortando, nada de ordenador, para que me entendáis. No podemos hacer, salvo uno que, bueno, en otra charla lo contaré. En uno que está hecho de otra manera, que está prácticamente hecho con ordenador. Aquí no, luego ya se han hecho otras cosas. Claro, es que... Sí, en este era un poco el trabajo de... Porque aquí no se pensó otra cosa, ¿no?
Luego, claro, se edita y se llevan su cada uno que se ha impreso, ¿no? Y ver la diferencia de todo, ¿no? Y luego, bueno, pues el Caperucita, que era otro año, ya tiene, bueno, es que esto es para verlo aquí, pero bueno. Entonces, dije, pues vamos a hacer cosas que las hagan ellos solos, o sea, que se inventen todo, desde el principio, porque aquí estaba inventado el cuento, solo tenía que reproducirlo, ¿no? Y dije, bueno, pues entonces se inventaron otro curso. Claro, yo todo esto voy aprendiendo hasta que llego a donde se supone que era el conversatorio de hoy, que es, se inventaron la cantante y la ballena, Micaela. Hicieron un cuento, que, bueno, pues claro, también, o sea, el trabajo plástico es una pasada. Es que aparte, es que es precioso. Es una pasada el trabajo plástico, ¿no? Es que encima de todo. Pero aquí dije, aquí esto hay que hacer otra cosa. Pues no se puede quedar solo en un cuento. Hice esto también, que era sobre los árboles. Por ejemplo, pues aquí pusieron que aquí hacen volumen. Entonces, a raíz de esto, dije, pues hay que hacer otra cosa. Algo que sea más de aquí, hay que meter el tema de género. Y entonces les propuse que hicieran cada uno, que pensaran en una mujer, en algún modelo que les hubiera impactado o que les hubiera gustado, que hubieran hecho algo por la humanidad o que investigaran, porque eso es otra. Ahí flipan. Hola, pero si esto lo ha hecho una mujer, anda, pero si hay un montón, anda, pero... Y entonces ahí también tienes tu forma de poder intervenir y que empiecen a tomar... Yo además también trabajo mucho con el humor. Yo creo que ya lo pueden decir, que a veces, pues, porque sí, me parece más divertido, o sea, poder que lleguen las cosas, ¿no? Entonces dije, se me ocurrió hacer algo de, pues van a ser arriesgadas. Y la serie Arriesgadas. Entonces se hizo el primer libro de Arriesgadas, que hay diferentes personajes. Varían, ¿no? Y a raíz de ahí dije, pues ya está. Porque al año siguiente dije, otra arriesgada, no. Arriesgadas, pero con un tema. Arriesgadas, por ejemplo, pues en inventoras. Arriesgadas inventando el mundo. Y entonces se dedicaron a buscar mujeres que inventaban cosas. Arriesgadas, este es una pasada. Gráficas en acción. Es que bueno, este es el que se edita, pero aquí es que... Y se lo curraron. Qué bonito. De hecho, a veces se ponen en contacto con las artistas porque tienen que buscar cómo lo hacen. Pues que es muy bonito. Y es que es artesanía pura. Es artesanía pura. No sé si los de allí lo estáis viendo bien. ¿Lo veis? Porque aquí se permite, pues eso, hacer lo que quieran. Es que es muy bonito. Por ejemplo, con las telas, Pues claro, luego al pasarlo claro, queda aquí, bonito, es verdad, pero se pierde esa... Claro, se pierde la magia porque Sí, pero queda precioso también. O sea, ¿eh? por ejemplo, es que que acabamos de ver... Sí. Lo vi primero así, me fascinó, pero es que ahora, claro, al ver el original, digo... ¡jo! Y bueno, pues así fue, Arriesgadas, después su grupo hicieron, que ahora os cuento un poco el proceso de cómo se hace esto. Y es, en principio, lo que en Arriesgadas ahora ya cada año hacemos un tema. El tema que hicieron ellas fue el de arquitectas. Entonces el proceso es, buscamos un tema entre todo el mundo, se piensa en el tema, se elige el tema y sale arquitectas. Entonces a partir de ahí se piensa cómo va a ser el formato del libro, lo piensan todos ellas, cómo va a ser el formato, si va a ser así, para arriba, para un lado, para otro, cómo se va a contar la historia de las que
Si son muchas, ¿cómo lo vamos a organizar? Si solo nos dedicamos a España, si solo nos dedicamos al mundo, a Europa, a lo que sea. Entonces, claro, se va decidiendo, por ser arquitectas, que varía un poco. Hicieron primero lo que es la obra de las arquitectas, perdón, la historia de las arquitectas, y en la segunda parte hacen la obra del arquitecta. Entonces, ¿qué tiene importancia de esto? Pues toda esa búsqueda, que también es donde más se dan cuenta de lo que hay, ¿no? Y bueno, pues este fue la última edición. Este se llama Arquitectas derribando mitos, construyendo realidades. Tienen que buscar el título. Ah, el título, eso te va a preguntar. Todo. Sí, sí, sí. Claro, sí, bueno, esta vez es colectivo. O sea, es colectivo. Claro, hay un trabajo colectivo total, ahí. Total, y ahí, bueno, también se crean sus historias en la fabricación del libro, buscan la portada, no todos, allá vamos, o sea, para agilizar el trabajo, pues vamos haciendo grupos, pues unos se dedican a la portada, otros se dedican a hacer las guardas. Y el trabajo en grupo, porque yo lo que he identificado, vamos, creo que es, vamos, que no es que es que trabajar en grupo de manera colectiva, o sea, realmente es muy difícil, muy, muy complicado. O sea, normalmente hay una división del trabajo y tal y cual, pero realmente que haya retroalimentación, y que la gente no salga un poco... Bueno, a veces que hay conflictos, claro que hay conflictos, pero como está la CNV por medio... Pues eso, y ahora nos cuentas lo de la CNV, porque vamos... Como está la CNV por medio... ¿Y cómo aprendiste o cómo viste a parar con la CNV? ¿Por qué se llama CNV y no de otra manera? No sé. Bueno, yo la CNV la aprendí porque me metí en un curso. Yo hice formación gestal. O sea, está dentro de lo que es la formación gestal. No, es otra formación totalmente diferente, pero Pilar de la Torre, que era una de mis terapeutas, hacía el curso. Y no la ha hecho, ella trajo a España, esto lo hizo Rosenberg, que es quien trajo a España el tema de la comunicación no violenta, ¿no? Y entonces dije, me gustó, me leí un libro sobre el Rosenberg, leí cosas y dije, pues hago el curso. Entonces ella tiene la escuela en Madrid de la comunicación no violenta. Hay varios, luego hay otras de conciliación, pero me interesó hacer esto, ¿no? En la comunicación no violenta, pues ahora están en otro sitio, porque casi todo se hace online. Desde la pandemia. Bueno, este año cuando yo lo hice, como estaba después de la pandemia, lo hice online y había gente de Barcelona, de todos los lados. Antes lo tenían en un grupo y ahora creo que ha cambiado. Entonces, bueno, pues aquí veis, por ejemplo, los procesos de... Esto no está montado porque este es el de arquitectas. Perdón. El de la pantalla, sí. Que son, bueno, la hoja no la quiero sacar porque se caen cosas. Que os he traído más una primicia de lo que se está haciendo ahora. Sí. Bueno, quiero decir que esto es la hoja que se les da a ellas y la que tienen que hacer, y aquí se ve. Y esto es lo que luego lo montamos como esos libros y luego se va. Y luego sí, lo único que permito es el texto. El texto y a lo mejor la introducción, y luego siempre hay gente, pues, a lo mejor que le gusta escribir, como es el caso de Celia, que entonces hizo una estupenda introducción en de arquitectas. Luego, por ejemplo, otro curso de ilustración, pues como todas pintaban fenomenal, pues hicieron uno sobre cómic. Claro, esto no lo pueden hacer todos los grupos. A ver que se vea aquí bien. Decir algo, las que estáis al otro lado de la... Si lo veis bien. Es que como... Lo vemos. Sí. Vale. Bueno, pues este era de cómic, que se podía permitir hacer el de cómic. Es que es una pasada. Sí, sí. Porque todos eran dibujantes, o sea, todo era una cosa. Entonces también tú tienes en los cursos, a veces tú tienes que ver un poco cómo está la energía, cómo está, ¿no? Yo recuerdo un día que en un grupo de web que entré y era, digo, se corta el aire. Estaban y de repente también uno tiene que tener la atención puesta, qué está ocurriendo, qué pasa y tener algún recurso. Entonces ese día
pues a mí me habían mandado una app que era ¿qué canción suena el día de tu cumpleaños? ¿Era el vuestro? No. ¿Qué canción suena el día que tú naciste? Y entonces me puse ahí y dije, a ver, tú, ¿qué día naciste? Ah, pues mira qué canción, pues la puse ahí. Ah, qué fea, no sé qué, tal. A ver tú, ¡pum! Y cuando llega a 3 o 4, pues ¿cuál votas? La primera, la segunda. Acabaron bailando. Todo el mundo bailando en clase. Empezó aquello a moverse. Y bueno, pues claro, este es otro, aviadoras. Eso es comunicación no violenta en estado puro, ¿no? Lo de que acabaran bailando. Total, es que hay que... Bueno, este es otro. Y creo que ya os he contado todos los que están hechos. Y ahora, por ejemplo, este año, que os traigo un poco lo que es, estamos trabajando en 2 temas. Como tengo 2 cursos, uno el de web de todos los años y el de ilustración. Entonces, en el de web se está trabajando mujeres que han sido ninguneadas por sus compañeros, sus padres, sus hermanos, que va a ser más o menos el título es El silencio es su historia. Creo que va a ser así. Y el otro grupo está trabajando sobre mujeres que se tuvieron que disfrazar de hombres para poder hacer cosas que no las dejaban como mujeres. Y van a ser arriesgadas las dueñas del disfraz o las no sé qué del disfraz, que me acuerdo muy bien. Los títulos, la verdad, que se curran, se van eligiendo todo el proceso, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, pues este año, por ejemplo, que es lo que yo no quiero, pero me he permitido, la parte donde está el texto va a ser todo el mundo igual y esto se va a hacer en el ordenador. ¿Qué se empeñaron? Dije, bueno, vale, yo no quiero a veces ser tajante y decir, pues no, todo con las manos, todo. Vale, pues hacéis el texto y lo hacéis. Porque, claro, cuando se ponen a trabajar en el proceso, al principio se imaginan el libro, maquetado, y digo, es que yo no quiero ir a ningún sitio con el libro. Quiero que disfrutéis, que utilizáis las manos, que trabajéis, que lo hagáis todos vosotros, ¿no? Y eso es limitarte. El que todo el mundo tenga que hacer esto ya igual es limitarte. Y luego, pues claro, ¿qué se ha elegido? Estoy haciendo que es muy bonito. Hacer una mancha. Que bueno, está la cosa. Hay uno que es... No quiero enseñar todos tampoco. Estos están recién sacados del horno. Incluso el proceso así, con sus papelitos, está muy bonito. Claro, esto lo doy para que no se estropee, porque esto como que lo he sacado allí me van a matar los chavales. Este, por ejemplo, fijaros lo que es con algodón. Ay, qué bonito. Se ve bien, ¿no? Sole. Sí, fenomenal, muy bonito, muy bonito. Pues ahí, ¿qué ocurre? Que aquí pues todo va a ser la mancha. Por aquí. Sí, ese mismo. Sí, son todos más o menos las mujeres que, como veis, un poco la maquetación pues es prácticamente igual. Siempre este es un insurrecto, un alumno insurrecto que tengo, pues que quería por sí sacar la mancha para abajo. Vale, pues la sacamos. Y esto es lo que se está trabajando, ahora está sin acabar. Y el otro está todavía en la idea, ¿no? Ni tan siquiera se ha planteado el formato ni... ¿Has puesto nada? Esto es un collage. Entonces aquí, bueno, pues en la mancha, pero como veis los otros es mucho más libre. Me parece que eso, a mí me gusta más que sea libertad para hacerlo. Y bueno, yo ahora lo que queráis preguntar, porque yo creo que ya os he contado un poco, os hacéis una idea un poco de cómo va esto. Sí me gustaría que ellas contaran la experiencia de arriesgadas. Ah, sí. Y luego, bueno, o alguien tiene alguna pregunta, queréis, lo que queráis. Le damos paso a ellas, ¿te parece? Sí, y silenciamos. Lo que ha estado comentando Nuria hace un rato del proyecto de arriesgadas es, o sea, el trabajo engloba muchos aspectos, porque
O sea, es que tienes que elegir, no solo tienes que elegir a una arquitecta, como fue en nuestro caso, sino que tienes que elegir el tipo de letra que quieres poner. Y luego una parte muy interesante que es que tú tienes que expresar desde tu punto de vista el trabajo de esta arquitecta que más te ha gustado, pero tienes que hacer con elementos formados a partir de las sugerencias que te ha proporcionado su obra. Y eso es totalmente creativo. O sea, tú hablas, en este caso era sobre un edificio en concreto y tú tienes que expresar qué es lo que has sentido al ver la obra de esta persona en concreto, ¿no? Entonces, aparte de la labor de investigación de la persona en sí, de los edificios que ha hecho, pues luego está la parte creativa de expresar qué es lo que tú has sentido viendo la obra de la arquitecta. Y eso se hace, en nuestro caso lo hicimos, yo sobre todo a partir de collage, utilizando pues todo tipo de materiales, desde elementos vegetales hasta telas, recortes, pintura, y entonces te da la posibilidad de utilizar pues todas estas herramientas para expresarte. Entonces es una sensación de libertad y de sentirte viva y de que estás creando algo nuevo, aparte de otra cosa que ya está hecha, que la verdad es muy liberador. Es una experiencia muy gratificante, la verdad. Bueno, pues a mí lo primero a apuntar que me parece importantísimo es que éramos un grupo de hombres y de mujeres. Entonces, es como que, por un lado, estaba la importancia de tanta mujer en sombra, tanta parte femenina en sombra que no se ve, que no se manifiesta o que se intenta ocultar, pues que compartiéramos y que hiciéramos un grupo muy cohesionado y que ellos también disfrutaran, porque fue como sentir que estábamos disfrutando todos, ¿no? Entonces, para mí esa parte es importantísima, ¿no? La parte femenina que tanto se oculta, que tanto para toda la sociedad, o sea, para toda, incluidos ellos, ¿no? Entonces, para mí me parece como una puerta abierta o como una ventana abierta en la propuesta de Nuria, en este proyecto, y que se pudiera extender a todo y que cada vez se hiciera más grande, porque me parece importantísimo, desde este lado que dice ella, ¿no? De la creatividad y de darnos cuenta hasta qué punto las mujeres estamos y estamos en sombra, y esa parte debilita tanto nuestra creatividad como la de ellos, porque se anula también su parte femenina al no mostrar esto, ¿no? Entonces, para mí ha sido, bueno, desde que la conocí el primer día que entré por la puerta, dije, yo me he equivocado, esto no es el ayuntamiento, esto no es un curso de... O sea, ¿dónde estoy, no? Porque fue una posibilidad de libertad, de hacer lo que quisieras, siempre y cuando te limitaras a no perjudicar a los demás, ¿no? O sea, fue como tocar algo que tenía tan olvidado, ¿no? Y para mí ha sido, pues eso, enriquecedor, y sobre todo esa parte, ¿no? De buscar, de darte cuenta hasta dónde puedes llegar, ¿no? Con una premisa que te da ella, hasta dónde puede llegar tu propia creatividad, ¿no? Y bueno, pues el encontrar estas mujeres tan valiosas, tan importantes, ¿no? Como por ejemplo a mí me tocó Zaha Hadid, que es iraquí y es una vamos, el Nobel, como si dijéramos, de arquitectura lo consiguió ella, fue la primera mujer, ¿no? Y cómo cambia, ¿no? Cómo su arquitectura da vuelta a toda la arquitectura que hasta entonces se había creado, ¿no? O sea, todo lleno de formas, de colores, o sea, pues eso, el lado femenino que tanto importa y que no está en este caso, ¿no? En lo de los hombres. Entonces, bueno, yo mil gracias a este encuentro con Nuria. Pues para mí también ha sido, o sea, el tema de arquitectas me parece súper importante en arquitectas, que fue lo que dijimos nosotros, pero el trabajo de Arriesgadas, por el tema del feminismo, el buscar y el encontrar mujeres que han estado siempre, pues, a lo largo de la historia muy, muy escondidas, y como decís antes, que han tenido que estar pues buscando formas de ser visibilizadas, que sean estado escondidas. Y entonces, con trabajos como este de Arriesgadas, pues es visibilizar, pues, a todas las personas, a todas las mujeres que durante la historia han estado ahí y que nunca
que nunca nos han dejado y que siguen sin querer muchas veces todavía hoy en día sin que estemos ahí. Y desde la creatividad, pues, y el buscar y rebuscar, pues todo lo que te encuentras, o sea, que es impresionante lo que hay detrás. Yo la mujer que cogí en el trabajo que hicimos el año pasado de arquitectas, creo que fue la primera mujer española que como luego con otros compañeros que eligieron otras arquitectas, en España, pues igual, pues como en todo, llevábamos un montón de retraso, porque la primera mujer aquí en España es de 1936, que era Matilde Ucelay, y bueno, pues tuvo que derribar sus muros, aunque venía de una familia progresista, pero al estallar la guerra civil, pues y ponerse en el bando republicano, pues la suspendieron cuando no la dieron el título y tuvo que sus primeras obras firmarlas con otros arquitectos hombres. Y bueno, pues que es una forma de visibilizar y con estos trabajos y seguir adelante. Sí, está Yo así. lo que quiero preguntar es dónde se documentan, si consultan Wikipedia. Claro, sí. Una de las cosas que pues, yo soy, lo primero que consulto cuando voy a hacer el trabajo es Wikipedia para tener el punto de referencia de lo que hay. Y entonces, en concreto, para buscar arquitectas, me metí en Wikipedia y vamos, me sorprendió porque la verdad es que pensaba que había más. O sea, no encontré mucha información. Al final tienes que hacer una labor de investigación, o sea, bastante grande, porque quitando estas que reciben premios muy concretos y muy sonoros, la verdad es que de las actuales, la verdad es que cuesta bastante trabajo encontrar información, pero la verdad que con este trabajo aprendes. Por una parte me parece súper interesante lo que has comentado, bueno, las tres, pero el tema de que el grupo sea mixto y esa sensación, porque a mí siempre me da la sensación de que esto queda entre nosotras siempre, o sea, que descubrimos el potencial que tenemos las mujeres y las referentes que nos han escaqueado o escamoteado, como no sé cómo decirlo, y nos maravillamos y tal, pero nunca les llega, o sea, a ellos. Entonces, que se haga ese proceso y en un grupo mixto, a mí me parece que tiene mucho valor, porque es también sentir la complicidad y el reconocimiento de tus compañeros de viaje en esta historia, ¿no? Y eso me parece, perdona, ¿cómo te...? Yolanda. Me ha parecido súper interesante. Luego otra pregunta que iba a hacer es este material, que me parece valiosísimo, ¿qué recorrido tiene? Porque se me están ocurriendo cosas para interactuar con Wikipedia. Quiero decir que hay entradas en Wikipedia que se pueden hacer las fotos, subirlas a fotos de estos materiales, subirlas a Commons y que sirvan para ilustrar las entradas en los artículos de Wikipedia. Se me ocurre. No, por mí se puede, claro, ahora os cuento. O sea, el recorrido de esto, pues el recorrido es el que os he contado hasta ahora, ¿no? Y con esos impedimentos y tal, y bueno. Pero afortunadamente hay una concejala de cultura en el ayuntamiento ahora que lleva 2 años enamorada del proyecto. No me extraña. Y que vamos, que todos los años el libro que hago, hemos tenido reuniones porque se va a hacer una exposición en Alcobendas. Y entonces estamos ahí, pues la idea que yo tengo, que es en un principio, lo que fui a ver el espacio, pero al final hasta junio, hasta octubre, por ahí, porque en junio está todo ocupado, pero es buscar a una diseñadora que venga y contarle un poco la historia, para dar visibilidad. Y entonces están empeñadísimas en que esto hay que darle visibilidad. Entonces, por ese lado, fenomenal, ¿no? Porque claro, yo tendría que consultar. No, y que se suba a Commons, al repositorio de licencia libre de Wikipedia. Claro, a ver, os cuento, esto es del ayuntamiento, hecho por esto me imagino, yo me tenía que informar cómo está la cosa, porque yo no hago nada, simplemente por ser, porque en todos pone producción del ayuntamiento. Pero yo no controlo mucho, pero solo por el hecho de que tenga esto ya creo que va implícito su
Lo que pasa es que también se puede hablar con estas entidades y decir, a ver, porque además también les conviene. No, estas entidades, bueno, a los Entonces, otros. si lo subes a Commons, siempre que, o sea, dices, esto lo ha hecho, o sea, la autoría de que sea, en el marco de un proyecto desarrollado, o sea, das reconocimiento a todo. Sí, bueno, y además que si por el hablamos con la ayuntamiento de concejala, yo le cuento y tal. De eso. hecho, ni he contado que venía acá, como tienen su premicia allí para hacer la presentación, pero es gente muy, muy enrollada. De hecho, también para los que estáis allí, que no habéis visto, ahora os va a compartir Carmen, yo he colgado todos los PDFs de los libros, que los podéis descargar y tener. ¿Sole se me ha ido? ¿Sole se me ha ido? No, estoy aquí. Ah, no te veía. ¿Querías comentar algo? ¿Quién? Marisa. No, me ha parecido una idea muy interesante, una manera fantástica de dar protagonismo a las mujeres, efectivamente, y así dando la vuelta y te sale fenomenal y además algo muy bonito, con lo cual, ¿qué más se puede pedir? Estupendo. Y lo que decía Carmen respecto a que no sea únicamente entre mujeres, porque a mí también me parece que es un poco aburrido, ¿no? Que al final terminamos contándonos todo el rato pues, que hay mujeres que están y no salimos de nosotras mismas y al final nosotras las conocemos, pero el resto del mundo no. Y entonces, bueno, pues es fantástico. Y esto es lo que yo siempre comento que también hace Cuarto Propio, que es hacer feminismo, ¿no? Sacarlo de la academia y ponerlo en práctica. Entonces, fenomenal, enhorabuena, Nuria, me ha gustado mucho. Totalmente, vamos, enhorabuena. Estoy emocionada oyendo hablar a Nuria, porque es que me parece fantástico todo lo que está diciendo y las obras que es que tenemos en la mano, es que son auténticas obras de arte, que es una pena que solamente las podáis ver en pantalla porque os perdéis el relieve y os perdéis un poco lo que sale de aquí, de estos libros. Entonces, y con esto cada año no hacéis una exposición o que se toque este original, o sea, enmarcarlo dentro de, pues no sé, una exposición sobre libros. Ya no, de hecho, libros. lo que te contaba, que la concejala quiere hacer la exposición, se van a poner vitrinas donde se podrá imprimir. Y llevarlo a bibliotecas, porque además de las obras que son como libros, o sea, el concepto de que este libro sale de un trabajo colectivo y una creación inducida más que dirigida, por lo que vas marcando y ayudada, me parece un proyecto y un concepto tan interesante que no puede quedarse solo en Alcobendas. Hay que hablar con la biblioteca de Retiro. Con toda la importancia que tiene Alcobendas. Que tiene muchísima. Tengo una amiga allí. Sí, o incluso aquí poder organizar algo, pero que alguien pueda ver. Bueno, claro, esto por ejemplo lo que tiene, que en la exposición que se va a hacer allí en Alcobendas, pues normalmente el primer día de la exposición lo podrá tocar la gente, pero no lo podemos dejar ahí para que luego esté al público, porque acaban y solo hay un ejemplar. Entonces se pondrá una vitrina abierta en un momento dado, porque eso solo hay uno. Luego podrán tener estos, que son los que se llevan ellos. De hecho, yo, y esto es el regalo de Cuarto Propio, que indudablemente ahora, pues después de yo empecé, fijarnos en la primera edición, creo que fue en el 2007 por ahí, ahora es cuando empiezan, y no sé por qué, yo es que ahora mismo no sé ni por qué ha llegado, o un día que fueron allí de visita o algo, les comenté, porque yo tampoco, yo quiero hacer poco ruido para que me dejen trabajar, ¿no? Pero al final, pues estas mujeres, la gerente del ayuntamiento y la concejala de cultura, ya os digo, interesadísimas en que se haga algo con esto, porque no sé, como tú dices, no se puede quedar ahí. Y en ello estamos, pero bueno, las cosas de Palacio van despacio. El protagonismo de las creadoras y creadores, porque aquí intervienen chicos también. Sí, siempre. Sí, no, digo que también, bueno, no sé si me ve Sole, pero digo que también ellas son creadoras, tampoco podemos caer en silenciar o que no se vea el trabajo, claro. Son mayoría mujeres, ¿eh? Sí, bueno, aunque haya chicos, pero que el trabajo en sí es valioso y para compartir, claro, no solamente lo que muestra, sino el trabajo que está, claro, es trabajar. No, es que es muy completo, o sea, es un trabajo, generalmente la experiencia que yo tengo con este trabajo
es que a todo el mundo le encanta hacerlo. Sí, yo lo que no querría caer es en un planteamiento de producción capitalista, por decirlo de alguna manera, de que esto hay que darle salida porque porque hay que venderlo, pero sí darle la visibilidad en los espacios, porque es que es una labor, o sea... Sí, o hacer o sea, esto es perfectamente hacer un taller en otro sitio para generar un libro. Claro, es que lo interesante es el proceso, el proyecto, o sea, todo lo que implica y el resultado. Esto es el resultado final. Claro, que a lo mejor no puedes editarlo porque como en el ayuntamiento tienen pasta, pero da igual, creas eso, haces fotocopias y te llevas tu historia, ¿no? Claro. Yo sé que lo hacemos con Cuarto Propio, hacemos un libro. Vamos, esto tenemos que ver la manera. Mira, perdonar, Irene, que está ahí en el otro lado de la pantalla y que dice que molaría hacerlo en Cuarto Propio. Pues nada, yo me animo. Claro que sí, perdona. No, decía que yo tengo, por ejemplo, una batería de cortos. Otra de las piezas que he hecho durante muchos años cuando trabajaba más en movimiento era, yo, como sabéis, entro cuando no tengo que entrar, hay profesores, pero siempre a los profesores también les exijo de alguna manera que tengan la idea que yo quiero, que lo hagan como puedan. Pero bueno, siempre he tenido profesores, la verdad, no sé, a uno no, pero que se han adaptado, y si era un chico además, él es el que hablaba de género, no yo. Y lo hacía él porque les llegaba de otra manera. Al grupo, no os podéis imaginar lo que cambia, que un tío diga esto se hace así a que lo diga una mujer. Sí. Impresionante, impresionante. Y este tío era, vamos, súper colega en ese sentido de que entendía mucho todo el proceso de la igualdad, ¿no? Y entonces, pues sí o sí, en un curso de vídeo tenían que hacer, han hecho cortos de 15, 20 minutos, pero desde aquí tienen que hacer como quisieran y cuando fuera durante el curso, un corto de 1 minuto con un tema que tenían que elegir. Dijeron padres, por ejemplo. Y cada uno tenía que desarrollar un corto de 1 minuto. En otros cursos, pues eligió madres, coraje, anónimas. Y bueno, hay unos cortos preciosos de 1 minuto, ¿no? Y ahí está toda esa batería de que algún día alguno está subido, lo subiré, ¿no? Entonces, con todas esas historias, claro, es que aprenden de otra manera. Claro. La cabeza funciona de otra manera con eso. Cuando, sobre todo, insisto, para mí, con todo esto de esta mezcla y sobre todo, atravesar los proyectos. Y meterte en un proyecto y qué ves tú ahí, qué haces tú ahí. Claro, y ya no eres un sujeto pasivo, sino que eres o sea, te involucras. Y es que de ahí salen cosas maravillosas, porque además la gente, cuando nos meten en esas tesituras, descubrimos de nosotras mismas un montón de cosas. Mira, hay un ejercicio que yo les mando el primer día que es dibujo libre. Cagás y cagaos, no saben hacer nada. Sí. ¿No? Y claro, ahí dice, es que en cuanto mandas, perfecto, todo el mundo, pero como digas, haz lo que quieras. Claro. Y eso también te da pie. Estamos tan acostumbradas a... Voy a apuntar, ¿no? Estoy escribiendo el anchoide. Sí. El anchoide. Repítelo porque seguramente no se ha oído. Me pregunta si uno de los ejercicios que hago, que varío según lo planteo, es, les digo, os hago un test y digo, ahora vais a dibujarme un anchoide. Gente con, a lo mejor algunos con 60 años, con 30, con 40. ¿Un anchoide? ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es un anchoide a tu edad? No. ¿Os lo ha hecho? Sí. Y entonces empiezan, algunos se dan cuenta, por ejemplo, si hay gente de fuera, se liberan porque piensan que es una palabra nuestra, ¿no? Entonces también se genera ahí, ¿no? Pero claro, luego al final dices, es lo que tú quieras. Es como ir a cazar gamusinos, pues lo mismo, ¿no? Pues sí, lo sigo haciendo. Es que se mola. Esto sería un buen nombre de usuaria, de un alias o algo así, anchoide. Claro, ahí también que ven, por ejemplo, la mayoría hace una anchoa, hace un ancho, ¿no? O sea, es que cada trabajo te da pie para trabajar mucho, ¿no? Joder. Sobre todo en diseño, ¿no? Porque si todo el mundo hace algo ancho y una anchoa, ¿qué nos está pasando? Que lo primero que nos viene a la mente es eso, pues tendrás que ir más allá. O sea, hay uno de los ejercicios que hago es, que no sé si lo hice en vuestro curso o no,
pinta una casa. Pinta otra. Pinta otra. Y cuando llevan 50, claro, no, ya han hecho cosas diferentes. Ya empieza alguno que se da cuenta de hacer casa con forma de botella, casa con forma de lo que vean. Empiezan a observar porque se tienen que inventar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que te pasa ahí? Pues que pasa ¿qué es lo que hace todo el mundo? Todo el mundo va a ir a lo mismo. Entonces, tú tienes que darle una vuelta. O trabajo mucho cosas de pensamiento lateral para que empiecen a haber diferentes soluciones. O yo qué sé, pues desde escribe con la mano izquierda, ¿no? Para darte cuenta lo difícil que es. Pues eso es lo que es. Cualquier cosa que empieces es como trabajar con la mano izquierda. Necesitas un proceso, un tiempo para hacerlo, para entenderlo, ¿no? Bueno, pues así, poco a poco. Qué maravilla. Qué bien. En eso estamos. Oye, pues nos ha quedado redondo con toda la tecnología que complica. Sí, nos además, ha quedado de lujo. yo creo que esto de estar haciendo así y ha quedado como más auténtico, más bonito, ¿no? Sí, sí, más natural, más como más cercano, ¿no? Que lo digital. ¿Ves? Si es que lo manual, de verdad, que no tiene color. Sí, 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 sí. No tiene color. O sea, el estar trabajando. ¿Eh? Que apareció Florencia. ¡Ay, Florencia! A ver. Hola, Florencia. Gracias a Florencia y a Wikimedia España podemos estar en esta plataforma de Zoom. Y precisamente, Florencia, estábamos hablando de licencias, porque bueno, ya verás el trabajo tan espectacular que hace Nuria con su alumnado, bueno, impresionante, de verdad. Que me quieren mucho. No, de verdad, o sea, ya lo verás. Y hay collages, bueno, es un trabajo de, no sé, me faltan las palabras, o sea, de... Bueno, trabajar a través del arte el crecimiento personal, por resumirlo, y bueno, a través del diseño gráfico, o sea, yo los cursos que doy diseño gráfico, diseño web, vídeo, ilustración. Y entonces todo eso lo utilizo para feminismo, crecimiento. Y entonces como han hecho un trabajo de investigación de mujeres que estaban invisibilizadas en distintos ámbitos del conocimiento, estábamos pensando en la manera de incorporar ese trabajo a Commons, o sea, a subirlo. Es que si ves, a ver, algo que se te ocurra pues para... Esto, por ejemplo, de cómic. Sí. No veo yo, no sé si lo estás viendo porque yo no me veo. Sí, y de mujeres también en arquitectura. ¿Lo ves? De arriesgadas que vuelan. Sí, es que me puse en mute para que no se cuele el sonido que hay por acá. Mira, sí, ahí lo ves. Oh, sí. Estos son la producción acabada y editada con una empresa, pero están hechos a mano. Pero luego hay de artistas concretas también, ¿no? No sé dónde hay alguna que se... Arriesgadas, vale. Este es el nombre de la serie, que es Arriesgadas, y a partir de ahí, arriesgadas que vuelan, arriesgadas que construyen casas, arquitectas, inventoras, aviadoras... Sí, pero hay mujeres concretas. Entonces, si esas mujeres concretas están metidas en Wikipedia, o si no se hace una entrada, se podría incorporar con las licencias correspondientes, porque claro, está financiado el proyecto, o sea, por el Ayuntamiento de Alcobendas y otras instituciones. Luego la autoría es cada alumno o alumna, y luego la autoría también del proyecto que es de la edición. Sí. Entonces, todo eso se puede integrar perfectamente para subirlo con licencias suficientes para subirlo a Commons, no es imposible. Claro, mira, hay como varias ramas dentro del mundo Wikimedia, y si ya está publicado y tiene una licencia libre, se podría directamente subir a Wikilibros, ¿no? O no me acuerdo si es Wikilibros o Wikisource, no me acuerdo. Que se pueden subir los materiales completos mientras que estén con la licencia correcta o compatible. Y después, si están documentados, se pueden usar como referencia para Wikipedia, y si están con las licencias libres, se pueden pues subir directamente imágenes o escaneados del libro. Pero no sé exactamente cuál es el objetivo de... Mira, yo te cuento porque, o sea, esto se edita, pero se hacen 20 libros, no se hacen más. Para los alumnos, cada uno se lleva su libro
de cada edición y yo me quedo con unos cuantos pues para la concejala o para, por ejemplo, pues para alguna entidad. Claro. Pero la duda es, o sea, no hay licencia de nada, porque esto lo hacemos a nivel privado, pero sí es verdad que la producción la hace el ayuntamiento, porque están todos los... Vale, el ayuntamiento no tendría por qué poner inconveniente, porque de hecho, por un lado, esto se está grabando, sí. Por un lado no entienden mucho y dicen que sí fácilmente, y por otro lado... Yo también por otro lado, tranquila que he dicho muchas cosas del ayuntamiento. Al ser fondos públicos, no sé cómo se llaman, muchos proyectos obligan a un trabajo de transferencia o de comunicación a la ciudadanía o de accesibilidad a la ciudadanía, entonces tienen que estar en un repositorio abierto o con una licencia libre. ¿Qué pasa? Si no dice nada, no quiere decir que podemos hacer cualquier cosa. Tiene que avisar que podemos hacer cualquier cosa. Tiene que avisar, para eso sirven las licencias, para avisar de antemano que el que se encuentre con ese producto va a poder usarlo. Entonces, creo que por un lado está bueno documentar todo el proceso de innovación docente, que me parece que es muy bueno, ¿vale? Por lo poco que escuché y por lo que había leído en los correos de Cuarto Propio, me parece que está muy chulo. Y por un lado eso, ¿no? Compartir esa experiencia de innovación docente por diferentes canales, y por otro lado, usarlo como documentación o como fuente en Wikipedia o como material que se sube a Wikimedia Commons, que es ese repositorio audiovisual. Entonces, ¿qué logramos al subirlo al repositorio audiovisual? Que después se puede embeber, o sea, meter muy fácilmente en cualquier página web, en cualquier WordPress, podés como chupar, ¿viste? Como los vídeos de YouTube, que los... Bueno, pues perdón, es que... El código y lo plantas allí. Exactamente, sí, discúlpame, no, estaba haciendo como la explicación muy básica. No, pero fenomenal, sí. Es que no y entonces, eso es lo bueno que tiene como Wikimedia Commons, que te facilita mucho el poder insertar. No así la búsqueda de materiales, pero una vez que vos sabés la ruta, podés invitar a todo el mundo a descargarse de ahí el material y lo podés poner en muy alta resolución por si alguien se lo quiere imprimir en otro sitio, ¿no? Entonces, como ahí no hay limitaciones de espacio. De hecho, yo ahora lo tengo subido en la página del ayuntamiento, o sea, en la página nuestra del centro, en la parte de CREA, que es mi área, lo tengo subido para que los descarguéis. Y está en una resolución relativa, no para imprimir, pero porque lo he hecho rápido para hoy. Pero sí la idea de que la gente se lo descargue, pero ni se me había... Esto me lo han planteado aquí, que yo encantada. Con estas chicas aprendo un montón. Y es el poder hacer algo, porque ni se me había ocurrido lo de la licencia. Claro. Lo de la licencia tiene como pros y contras. Si uno espera lucrarse con el trabajo y tal, pues no siempre es lo más recomendable una licencia libre, aunque no es incompatible ganar dinero y poner una licencia libre. Pero sobre todo lo que es producción bajo el paraguas de la administración o la investigación, sí, desde mi punto de vista corresponde que tengan licencias libres y cuanto más accesible está mejor, porque no solo la gente lo puede disfrutar, sino que a otros también se les ocurren ideas y pueden replicar la experiencia en otro lado, ¿no? Entonces las licencias libres facilitan. Claro, una idea yo quiero que sea libre. Vale. Mira, hasta el Reina Sofía estamos ahí en tratativas para que liberen cosas, los folletos, los textos que usan para las exposiciones, o sea que con eso te quiero decir que está muy extendido el utilizar una licencia libre para los materiales. Entonces, nada, en otro momento te pasamos enlaces, ¿no? De donde... Bueno, aquí me ayuda. Muy bien. Bueno, vosotros no sé si la conocéis, es Florencia Claes, que es presidenta de Wikimedia España, es investigadora en temas de comunicación audiovisual y bueno, en fin. Un crack. Y muy amiga y muy querida de Cuarto Propio en Wikipedia. Muy fan de Cuarto Propio, muy fan de Cuarto Propio. Bueno, tiene un programa que os recomiendo, porque además os lo pasáis muy bien, en la radio, en Tarde lo que tarde, que siempre digo en la serie, es Radio Nacional de España, los lunes, se llama Wikiverso, son 10 minutos, además os lo podéis descargar en podcast. Sí, se llama Wikiverso. Lo recomiendo. En Spotify lo pueden escuchar. En Spotify es verdad, si lo vi el otro día no sabía, no había caído.
Pues nada, ya se nos ha ido el tiempo. Y nada, pues yo creo que ha sido muy interesante. Pero ¿no? habéis pasado un buen rato, por lo menos. Hemos pasado un rato, sí, y además ha sido de lo más estimulante, de lo más, bueno, en fin, muy interesante. Vale. Y nada, que esto ya sabes que siempre está abierto para ti. Gracias. Y nada, y muchas gracias a vosotras por vuestra participación, vuestro testimonio, que ha sido, vamos, yo creo que también interesantísimo ver, ha sido una idea estupenda que hayas traído a tu alumnado. Y nada, ahora nos queda irnos ya, mejorcito. Ya me da cuenta. Sí. Gracias a todas y a todas las que estáis al otro lado, que yo no he visto caras porque aquí no veo nada, pero bueno, gracias por estar ahí conectadas.